Multimillonarios días, multimillonarias tardes, multimillonarias noches a todos estos magnates preciosos de la creación. El gran poder del Padre Nuestro, regresando a la fuente. ¿Por qué a la fuente y por qué regresando? Porque hace mucho tiempo, por medio de otra expresión, nosotros simplemente cedimos nuestro poder y toda nuestra divinidad la convertimos en un Señor que está en los cielos y la convertimos en un Dios que hay que adorar que está afuera. Pues hoy encontramos otra versión muchísimo mejor en donde nosotros recuperamos completamente nuestro poder. Es así. Es importante que absolutamente todos nos divertamos en nuestro proceso de regresar a la fuente. Y además de regresar a la fuente, como dije yo, esto es un seriado del gran poder del Padre Nuestro de 4, 5 videos en el que usted va a aprender y vamos a descodificar algunas cositas y de todas maneras terminamos con una muy buena meditación en donde nos ponemos todo ese gran poder que nosotros tenemos. ¿Vale? Vamos que vamos y nos divertimos otro rato. A mí me encanta, a mí me encanta. Y es que yo he aprendido, ojo, María, dentro de su perfección, no es perfeccionista. Y ahora sí, tiene una meta y tiene un faro. Ahora que en ese faro yo dé 3, 4, 5 pasos y conmigo me lleve a otras personas a la riqueza también. Sí, porque entre más enriquecido está el mundo, entre más fluido está el mundo, muchísimo mejor para mí. ¿Serio que sí? Es muchísimo mejor para mí. Entonces podría yo decir que esta biodescodificación energética en la línea del tiempo me da a mí la facilidad de navegar a través de las líneas y mientras usted sube, porque eso es lo que yo quiero, que usted suba y así también la ascensión para muchos también sube. Y vuelve y sube y la tierra vuelve y hace. Esto es una cuestión de... Eso no es como hace mucho tiempo en que solamente uno decidía por los demás. Aquí la damos toda. Y vamos que vamos. Vamos que vamos. Y es esta versión que estaba tejiendo, esta versión que estaba haciendo, que además de todo me parece súper genial. Esta ya está tejida. Esta ya está. Hay algunas cosas en inglés y en portugués que están antes y que está después. No le ponga atención a la gramática. Esto es mucho más poderoso que la misma gramática con la que nos amarraron. Ok. Y dice así. Padre nuestro. Padre nuestro. Oración a mi divinidad. Oración a mi divinidad. Oración a mi divinidad. Padre, yo soy y estoy en mis cielos. Santificado sea mi nombre. Y en este caso, aquí va su nombre. Santificado sea mi nombre. En este caso es María Ospina. En el caso suyo es Adaí, en el caso suyo es Josefina, en el caso suyo es Gabriel, en el caso suyo es Leila, en el caso suyo es Raquel, Ricardo, Jesús, Leticia, Ernesto, Dexter, Gilberto, Sergio, Sara, Alana, Hannah, Luke. Aquí va su nombre.
Y es importante que absolutamente todos ahí coloquemos nuestro nombre. Es importante eso. Hasta ahora nosotros habíamos cedido tanto el poder que inclusive la identidad la habíamos perdido. Y estábamos tan perdidos en la identidad que nos la pasábamos buscando apodos. Gracias. Gracias por avisarme. Ya le bajo. Gracias. Apodos, diminutivos. Yo también lo hago. Obvio. Cuando se me sale lo humano, yo también lo hago. Solamente que hay que tenerlo en cuenta. Solamente eso. Entonces, empezamos de nuevo. Y es importante que nosotros respiremos con conciencia. Sostengamos el aire, sostengamos nuestra energía, activemos nuestra divinidad. Sí, señor, activemos nuestra divinidad. Y además de activemos la divinidad, concentremos la energía en nuestro estudio creativo. Activando nuestra flexibilidad. Para los que ya saben cómo es. Y haciendo que nos envuelva. Y eso simplemente se hace es para expandirnos. Recuerde que con María no hay protecciones porque un Dios no tiene que protegerse de nada. Ok, vamos, ¿qué vamos? Activado. Padre nuestro, oración a mi divinidad. Padre, yo soy y estoy en mis cielos. Santificado sea mi nombre. Vino a mí tu reino y el reino está en mí. Tu voluntad está hecha. Está hecha. En mi adentro y en mi afuera. Creé, yo creé el pan para hoy y de aquí a la eternidad. Activé las líneas del perdón para todas las ofensas que creé. Me perdoné y me liberé. A los que pensé que yo había ofendido. Cuando creía en las ofensas, ahora sé que todo fue mi creación. Nadie cae en tentación. No, nadie cae en tentación. Porque yo vivo en mi presente. Me liberé y te liberé de todo lo que había pensado era. Era o estaba mal. Sé que todo fue mi creación. Y esos pensamientos son oro. Amén. Así fue. Ahora yo se la explico de tal manera que usted lo integre de una forma más bonita. ¿Vale? Ok. Devolvámonos. Aquí. Padre nuestro, eres tú el creador, eres tú el Padre. No hay otro. Nuestra divinidad está dentro. Por eso la oración es a mi divinidad. Padre, yo soy. Es mi divinidad la que me habita a mí. Y estoy en mis cielos. El cielo no queda arriba. El reino de los cielos es nuestra mente. Santificado sea mi nombre. Aquí adquiero de nuevo mi identidad. Vino a mí tu reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos, el que usted alimenta todos los días. Y el reino está en mí.
tu voluntad está hecha en mi tierra y en mi cielo, adentro y afuera, arriba y abajo. Ley de correspondencia. Creé el pan. Y aquí quiero explicarle bien que cuando hablamos aquí de creé el pan, no es el pan para aplicarle mantequilla, es el pensamiento con lo que usted alimenta su vida. Recuerde que cuando nosotros estamos comiendo, digamos que esta fuera mi cuchara, bueno, digamos que la mágica caneta fuera mi cuchara, yo me lo estoy comiendo, realmente esta papa no es la que me alimenta, es el amor que yo me doy hablando con mi cuchara. Por eso yo digo, tengamos un éxtasis con la cuchara, un orgasmo. Ok. Activé las líneas del perdón. Hace mucho tiempo yo las activé. Porque aprendí que mi intención no es fregarlo a usted. Mi intención no es lastimarlo a usted. Mi intención no es ofenderlo a usted. No lo es. Y si yo no lo quiero ofender, es importante que yo dé por seguro que la otra persona tampoco me quiere ofender. Ok. Por eso, de esa creencia en donde yo era la que pensaba que todo mundo me quería ofender, la solté y entendí que la otra persona soy yo, mostrándome realmente en dónde está el regalo para que yo lo cambie. Es que todo es en favor mío. Es en favor mío que está el regalo. Si una persona a ti te dice tóxica, ok, revísate, mira qué es lo que hay que cambiar, si hay que cambiarlo o mejorarlo, si da para más. Ahora, si eres tú la que ve en el otro la toxicidad, pregúntese, ¿por qué me parece que me está ofendiendo y que es tóxica y que me molesta? Pues porque debe haber algún callito en el zapato. Y ese no es para coger a la otra persona y decirle me está ofendiendo, porque realmente el que me estoy ofendiendo soy yo. Entonces, las ofensas no existen. Existen los regalos que la otra persona le da o que yo recibo de la otra persona en la ley del espejo para mejorarlo. Ahora, lo mejorarlo no quiere decir que tenga que ser exactamente igual a como es la otra persona. No, superémonos. A los que pensé que yo había ofendido, porque a veces se queda uno, uy, la embarré, ay, ¿cómo fui a hacer eso? Mire qué tal cosa. Cuando usted se solidariza, cuando usted retoma eso y se pone y lo responde, es exactamente lo mismo que volverlo a hacer. Es como si cogieras y le dieras varias, y pues eso ya no se hace. Entonces, yo pensé que a mí me ofendía. Y esa no era mi intención. Ahora, tampoco me solidarizo porque pienso que yo ofendo a los demás. No. Me nutro de ese espejo precisamente para mi crecimiento. Oh, sí, aquí hay secretos de secretos y muy poderosos. No era repetir por repetir. No. Esto tiene sus claves. Ok. Ahora sé que todo es mi creación. Cuando tú asumes, ya ves y vives la creación, las cosas se hacen de una forma, de un punto muchísimo más bonito. Porque entonces ya no estamos en la acción reactiva. Y tampoco nos flagelamos. Ok. Y aquí viene algo y es importante y es que ahí dice en la oración,
Nadie cae en tentación. Es que nadie cae en tentación. ¿Sabe cuándo? Porque yo vivo en mi presente. Una persona, un ser que está pensando, por ejemplo, en yo no tengo, yo no hago, no soy suficiente. Una persona que está pensando que es arremetida, que es atacada, es porque en ese momento no está en su presente. Y nosotros entramos en un proceso de gratitud suprema en donde no interesa que me tropiece, yo estoy agradecida y no soy reactiva. ¿Sí? Entonces, cuando yo vivo en mi presente y estoy haciendo, estoy creando, no hay formas de que yo me desvíe a crear imaginaciones de nada, porque pensamiento que va llegando es precisamente para nutrir ese proyecto. Por ejemplo, usted va conduciendo un carro y usted se desconcentra de la carretera, se desconcentra de la avenida, se desconcentra de la rúa y se sale. Cayó en tentación. Es decir, se desvió. Para que usted no se accidente, para que no le pase nada, porque es que no es un accidente, es una distracción. Ok, no importa que el piso tenga black ice, o sea, que esté resbaladizo. No importa que pienses que vas en eso. Si tú te concentras ahí y te calmas, y hay algo que yo aprendí cuando estaba conduciendo, que después se me olvidó y después no lo practiqué. Y después sí aprendí. Y es que cuando uno está en un afán, lo primero que hace en un carro es aplicar el freno. Y resulta que eso lo acelera cuando uno está en un piso jabonoso, en un piso resbaloso. Y ahí hay otros desvíos, otras consecuencias. Mientras yo esté en mi presente dedicado a lo que es mi proyecto, o lo que estoy dedicado a mi proyecto de familia, o lo que estoy dedicado a la cuestión de mis tareas, a lo que yo estoy dedicado aquí, todos esos pensamientos van exactamente ahí y tú estás enfocado. Por eso es importante aprender a meditar en la multitud. Me liberé y te liberé. Me liberé y te liberé. Y esta parte de todo lo que había pensado era o estaba mal. Porque si yo estoy alimentando mi proyecto, yo estoy solamente dedicada a alimentar mi proyecto, estoy dedicada solamente a conducir, estoy dedicada a mi clase, estoy dedicada a mi tarea, toda la alimentación, todo el pan de cada día, de cada momento, me colabora a mí para desarrollar completamente. Entonces usted no se desvía de nada. Si viene una mosquita por aquí, psst, y le alborota. Si viene otra, psst, otra. Ahí la cosa, si usted se desvía, es porque usted no está en su presente. Si usted se desvía del camino, si hay un momento en que usted se sobresalta, se desvió. Sí, entonces por eso esta vez, esta semana, y aquí con la colaboración de González, nos dedicamos a la gratitud. Recuerde que la gratitud es un estilo de vida. No es solamente una palabra. Ay, Ramón. Muchísimas gracias. No, siéntalo. Y cada vez que lo piense, déjale gracias. Siéntala. Juana, gracias. Guadalupe, gracias. Sandra, gracias. Juan Carlos, gracias. Camilo, gracias. Que no sea la palabra y sobre todo que no tenga que decírselo al otro de frente. Es que usted lo sienta, que cuando se le vino al pensamiento, ¿sabes qué? Gracias, Camilo. Gracias. Camilo no está ahí.
Gracias, Gabriel. Gracias, Daniel. Gracias, gracias, gracias. Gracias a mi equipo. Gracias al otro, gracias al otro, gracias. Obvio que los que se van soltando, es porque no vibran en la misma y está bien. Está bien. Por eso, amén, así fue. No así sea, porque es que esto no es para el futuro. Así fue. Y es que todos los pensamientos, cuando nosotros estamos enfocados a alimentar este pan, este proyecto de vida brilla y da bonito. Es eso. Es eso. ¿Vale? Entonces, lo volvemos a leer y en el próximo video encontramos aquí más fluidez financiera. Más fluidez financiera porque aquí hay mucho de fluidez financiera. Encontramos también la parte en donde aplicamos todas las leyes para que nuestros cuerpos estén en armonía. Sí, señor, en armonía. Y también encontramos la relación mía, es decir, como ser humano, como Dios, con el resto del mundo y el resto del mundo conmigo. ¿Vale? Y recuerde, la canción de Bendecido y Alegre es una oración. Y es una oración a la divinidad. Es otro tipo de Padre Nuestro que Gilberto González Gigi Music creó para que inclusive cuando usted esté bailando se agrade y además de que se agrade, se entregue de verdad a su divinidad. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de lo más sagrado. Tú y yo, siendo únicos y siendo el todo. Vamos que vamos. Padre nuestro, oración a mi divinidad. Padre, yo soy y estoy en mis cielos. Santificado es mi nombre, su nombre. Vino a mí tu reino y el reino está en mí. Tu voluntad está hecha en mi tierra, es decir, en el exterior, y en mi cielo. En mi adentro y en mi afuera. Yo creé el pan para todos los días a partir de hoy, para hoy y de aquí para la eternidad, porque ahora pienso con conciencia. Activé las líneas del perdón para todas las ofensas que creé. Me perdoné y me liberé. Me liberé y te liberé. A los que pensé me habían ofendido. Es decir, a mí ya nadie me ofendió. Suelto, suelto, suelto. Cuando creía en las ofensas. Ahora sé que todo es mi creación. Nadie está en tentación. Porque yo vivo en mi presente. Me liberé y te liberé de todo lo que yo pensaba era o estaba mal. Sé que fue mi creación. ¿Sí? Sé que fue mi creación. Y esos pensamientos son oro. Amén, así fue. Padre nuestro, oración a mi divinidad. Padre
yo soy y estoy en mis cielos. Santificado sea mi nombre. Vino a mí tu reino y el reino está en mí. Tu voluntad está hecha. Y aquí vuelvo y paro, es que en cada lectura encuentro una parte que no he explicado. Tu voluntad está hecha, la creación toda está hecha. Es cuestión de que tú le pongas el foco para que lo materialices. Y otra cosa es importante, tú todos los días estás manifestando. Todos los días estás manifestando. Siéntate como te sientas, eso es lo que estás manifestando y eso se fisicaliza. De ahí a que no te guste el resultado es por tus pensamientos. Entonces aprendemos a amar esa parte, por eso estamos en gratitud, para que de aquí en adelante todos los pensamientos estén encaminados a ese oro de alimentar nuestro presente y darnos los cimientos realmente para lo que estamos creando. Ok. Otra vez, vamos para arriba. Padre nuestro, oración a mi divinidad. Padre, yo soy y estoy en mis cielos. Santificado fue mi nombre. Vino a mí tu reino y el reino está en mí. Tu voluntad está hecha en mi tierra y en mi cielo, en mi adentro y en mi afuera. Creé el pan hoy y de aquí para la eternidad. Activé las líneas del perdón para todas las ofensas que creé. Yo las creé. Me perdoné y me liberé. Me liberé y te liberé. A todos los que yo pensaba que me habían ofendido, cuando creía en las ofensas. Ahora sé que todo es mi creación. Nadie está en tentación porque yo vivo en mi presente. Me liberé y te liberé de todo lo que había pensado, era o estaba mal. Sé que fue mi creación y todos esos pensamientos son oro. Todos los pensamientos son oro. Amén. Así fue. Sé que ha estado bien explicado. Si alguno de ustedes no lo ha acogido o todavía hay que explicarle algo, déjeme todos los datos, pregúnteme y nos sintonizamos. ¿Vale? Vamos que vamos. Me amo en ustedes, me amo en mí y me amo en ustedes. Me amo en mi familia y me amo en todos, absolutamente todos. ¡Mua! Que tengan un fantabuloso resto de día y sigamos con la oración que González creó. Porque él también es un Dios creador. Sí, señor. Un Dios creador muy poderoso. Que tengan un fantabuloso resto de día. El gran poder del Padre Nuestro, regresando a la fuente. Y recuerde que para la próxima entramos a biodescodificar en dónde está la riqueza, en dónde está la salud, en dónde está realmente el poder de la fluidez. Vamos que vamos, vamos que vamos.